Noticentro 1, CMI. Desastre por heladas. Agricultores quiebran en Cundinamarca y Boyacá. 50% de los cultivos en Usme, Bogotá, se pierden por heladas. Se derrumba producción de leche. Minagricultura y Banco Agrario ofrecen ayuda a agricultores afectados. Otra líder asesinada. Fiscalía revela video de seguimiento a fiscal asesinado en Cali. Insiste en que el móvil fue robo. Familia del fiscal asesinado no cree que el asesinato fue por robo. 2 generales investigados por omisión en caso de atentado a escuela de policía. Estalla debate mundial. Estados Unidos cree que avión ucraniano fue derribado por Irán. Canadá dice que tiene pruebas. Cámara de los Comunes en Inglaterra aprueba Brexit. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. El presidente Duque publica un libro con prólogo del Nobel Mario Vargas Llosa. 2. Una comunidad indígena en la Sierra Nevada tendrá protección colectiva. 3. Se cocinan cambios en el pico y placa para Bogotá. Primera ñapa. Llamado de atención de la Corte Suprema al Consejo Superior de la Judicatura. Y mi ñapa. Nace una propuesta para que los ministerios cambien de sede. 1, 2, 3 y las 2 ñapas al cierre. Buenas noches. Un desastre agrícola se presenta en Bogotá por las heladas. Más del 50% de los agricultores de la zona rural de la capital perdieron las siembras por las bajas temperaturas. Los cultivos de papa son los más afectados y las localidades de Usme y Sumapaz, donde se reportan las temperaturas más bajas, las cuales podrían caer a niveles históricos debido a la presencia de la luna llena. Son incontables las hectáreas quemadas por el intenso frío en la zona rural de Bogotá. Nos tiene totalmente tirados a la quiebra. Agricultores de Usme y Sumapaz ven con desconsuelo cómo el hielo y el intenso sol arrasó con sus cultivos de papa. ¿Esta matica hace cuánto la sembró y cuánto le faltó? Tiene 3 meses, le faltan 3 meses para que cumpliera su siglo. Sí, pero ahorita mire, únicamente tiene la papita, la semilla de la que sembramos. Del resto no tiene nada más. Ante las intensas heladas, muchos han tenido que cosechar anticipadamente, por lo que la papa sale más pequeña y se vende más barata. Está en pérdida total porque no ingresó, se ha perdido todo el trabajo de 3 meses. Ahorita el precio en Corabastos está de 40.000 pesos, 50.000 por la carga de papa criolla gruesa y esta la pagan por ahí a 20.000. Hace un año, un cultivo como estos producía 800 bultos de papa criolla, que se comercializaba a 56 millones de pesos. Ahora apenas y alcanzan a sacar 200 bultos y de papa pequeña, sin madurar, que se comercializa en 6 millones de pesos. Cerca del 50% de los cultivadores en la zona rural de Bogotá están quebrados por las heladas. Dicen que no tenían registro de un fenómeno similar hace por lo menos 15 años. En este momento tenemos reporte de afectación en cerca de 70 municipios productores de papa del país. Estamos levantando un censo para ver la dimensión exacta de las áreas y el número de productores afectados. No hay un recurso, no hay un apoyo para que nos digan, mire, con esto pueden evitar las heladas o pueden salvar sus siembras, pero no, verdaderamente no, porque aquí estamos solos. En Corabastos por ahora el abastecimiento es normal. No obstante, han llegado productos quemados, sobre todo pepinos y tomates. Hay sobreoferta de papa. Comerciantes advierten que en 15 días se verán las alzas de hasta un 50% en los productos de tierra fría. En Boyacá, los agricultores claman por ayudas del gobierno por las pérdidas que deja hasta el momento la temporada de heladas. Las bajas temperaturas en las madrugadas y el fuerte sol al mediodía están afectando a los campesinos de Boyacá. Campesinos de la región sienten las afectaciones en cultivos y pastos. Los 0 grados producen una capa de hielo. Digamos, en los cultivos se le invierte unos 8 o 10 millones en adelante y la pérdida también eso es de los 15 a
18 millones. Las pérdidas para los agricultores afectan la economía del hogar. Que nos colabore ahí para los campesinos con esta situación, porque el pasto y todo lo que debemos, y sí, que nos haga para ahí un subsidio de algo, que haya para todo el mundo, para todos los que perdemos. Se espera que las coberturas plásticas y el sistema de riego ayuden a mitigar la afectación en algunos cultivos. En Cundinamarca, la producción de leche se redujo. 70.000 litros de líquido no han salido al mercado como consecuencia de la quema de pastos y las heladas en la región. El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, aseguró que es crítica la situación en más del 40% de los 116 municipios. La producción de leche es una de las más afectadas por incendios y heladas. También, digamos, la producción de lechera también se ve bastante afectada. Así es, hay una proyección de acuerdo a las heladas y a la quema de pastos que se han ido presentando, que podría arrojarnos una reducción en la producción de hasta 1 millón de litros. Tenemos una estimación que podría llegar hasta las 79.000 hectáreas afectadas, pero necesitamos urgente que los municipios hagan el reporte a riesgo o a la Secretaría de Agricultura. El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, pidió a los campesinos registrar sus afectaciones en todos los municipios. Por su parte, el IDEAM alertó sobre un aumento en los niveles de radiación ultravioleta registrados en las regiones altas por el sol y la ausencia de nubes y de ozono que se registra en varias regiones del país. Los bajos niveles de ozono y la poca nubosidad en esta temporada de sol están exponiendo a niveles extremadamente altos y peligrosos de radiación ultravioleta a las regiones altas. Por eso, el IDEAM alertó a los habitantes de Cundinamarca, Tolima, Huila, Antioquia, el eje cafetero, Cauca, Los Santanderes, Boyacá y Nariño para que eviten toda exposición al sol. Esta condición en general se da desde mediados de diciembre y hasta mediados del mes de marzo. Según el IDEAM, el riesgo para contraer manchas, daños oculares o hasta cáncer en la piel es mayor entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. Si tuviéramos nubosidad, esta nubosidad actuaría como una especie de pantalla. Las recomendaciones son, entre otras, evitar la exposición directa al sol, utilizar ropa protectora, sombrero, sombrilla y bloqueador. Y el ministro de Agricultura, Andrés Valencia, anunció medidas especiales para mitigar el efecto que tendrá entre los cultivadores, las heladas y las altas temperaturas. Como consecuencia de las heladas en el altiplano cundiboyacense, el gobierno anunció 27.000 millones de pesos para apoyar a los productores afectados. Es importante que los alcaldes y las gobernaciones hagan los comités de gestión de riesgo con el fin de identificar productores afectados, hectáreas afectadas, cultivos afectados. Inicialmente se apropiarán 8.000 millones de pesos. El paquete de ayudas incluye a la costa caribe afectada por la fuerte ola de calor. Las alertas las ha generado el IDEAM básicamente en Boyacá y de Santander. Entre tanto, el Banco Agrario avanza en una serie de visitas, especialmente a ganaderos que se están viendo afectados por las heladas. Por ello, se reducirá la tasa de interés que pagan en la tarjeta de agroinsumo. Vamos a bajarle 3 puntos porcentuales, les quedaría con una tasa de interés del 11% efectivo anual. Esta medida aplica a compras que se hagan hasta marzo de este año. Obviamente también les va a servir a los paperos, a los que siembran hortalizas. El empresario del campo que tenga problemas en el pago de sus obligaciones también podrá acudir al Banco Agrario con el fin de solicitar una prórroga o reperfilamiento de su deuda. Una líder comunitaria, un guardia indígena y 2 campesinos fueron asesinados por grupos armados en diferentes regiones del país. En Algeciras, departamento del Huila, fue asesinada Mireya Hernández Guevara, de 48 años. Era integrante de la Junta de Acción Comunal del barrio 20 de Julio, el mismo donde fue atacada mientras caminaba junto a su esposo. En el departamento del Chocó, la Defensoría del Pueblo denunció el asesinato de un guardia indígena. Rechazamos asesinato del guardia indígena Anuar Rojas y Sarama en Nuquí, Chocó. Solicitamos su esclarecimiento. Tras el hecho, 80 personas pertenecientes a la comunidad están en proceso de desplazamiento forzado. Y en Puerto Caicedo, departamento del Putumayo, fueron asesinados 2 campesinos. Según la Red de Derechos Humanos del departamento, los mataron miembros de un grupo ilegal que llegó a ese municipio en septiembre y se hace llamar Mafia Sinaloa. Las autoridades revelaron los videos del seguimiento que hizo la banda de asaltantes que asesinó al fiscal especializado de Cali, Alcibiades Libreros, durante más de 40 minutos. Para dar con el paradero de los 4 implicados en el homicidio del fiscal Libreros, la Fiscalía inició con la recolección de videos de las cámaras de seguridad de los lugares en los que estuvo la víctima minutos antes del hecho. El primer video es de las 11:54 en una panadería.
Allí, Libreros llega para reunirse con 2 hombres para almorzar, uno de ellos sería su hermano. 5 minutos después, un vehículo que sería de uno de los asaltantes se parquea en el establecimiento. A las 12:11 el librero se mide unos relojes mientras los 2 hombres que lo acompañan almuerzan. 10 minutos después entró a la panadería Johan Salazar, quien sería el encargado de hacer seguimiento a las víctimas. Él se queda mirando a la mesa de Libreros. A las 2:24, Edison Fajardo, quien es el líder de la banda, ingresa a la panadería y al percatarse de que Libreros estaba a punto de salir, sube a su vehículo. 5 minutos después, una cámara de seguridad capta el vehículo y a la moto de los asaltantes siguiendo el carro de Libreros. A las 12:38 los asaltantes aprovechan el cambio de semáforo para llegar hasta el carro del fiscal y allí Samuel Alvear le dispara para hurtarle su cadena, como asegura la fiscalía. Los hombres pagarían penas de más de 20 años de prisión por el crimen. Y en Cali, la familia del asesinado fiscal Alcibiades Libreros aseguró que no cree que el robo de una cadena sea el motivo del crimen del funcionario. A la cárcel fueron enviados los 4 hombres implicados en el asesinato del fiscal especializado Alcibiades Libreros. Samuel Hernando Álvarez Ramírez, quien habría disparado contra el fiscal. Álvaro Preciado Quiñones, presuntamente conducía la motocicleta en la que se movilizó el hombre que habría disparado. Johan Salazar Martínez, sindicado de señalar o marcar al fiscal Libreros Varela. Edison Fajardo Angulo, presunto cabecilla de la red de asaltantes. Esta persona supuestamente conducía el automóvil que fue utilizado para seguir al fiscal. Familiares y amigos del fiscal especializado señalan que la hipótesis de un robo es poco creíble. La juez determinó también que la fiscalía debe ahondar en las investigaciones para ver si se puede determinar si hay otras organizaciones detrás del asesinato de mi hermano Alcibiades Libreros Varela. ¿Por qué la persona que está mostrando los relojes, por qué no la siguen a ellos? ¿Por qué precisamente tienen que seguir a mi hermano y con 1 o 2 carros y aparte de eso la motocicleta? El proceso en contra de esta banda continúa. La Procuraduría abrió investigación a 2 generales de la policía para establecer si se tomaron las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de la Escuela de Cadetes General Santander previo al atentado perpetrado por el ELN en ese lugar el año inmediatamente anterior. La decisión cobija al exdirector de escuelas de la Policía General, Carlos Rodríguez, y a la exdirectora de la Escuela de Cadetes General, Juliette Guillaumard-Curé. El presidente Iván Duque presentó los resultados de seguridad en el último año, afirmando que hubo una reducción notable en los crímenes que afectan a diario a los ciudadanos y confiando en que en 2020 las cifras mejoren aún más. El alto mando militar y los funcionarios del gobierno encabezados por el presidente Iván Duque presentaron hoy el balance de seguridad durante el año pasado, destacando una reducción en homicidios, secuestros, hurto a residencias y hurto al comercio. Ese compartido muestran optimismo, no complacencia, no muestran de parte de nuestro holgorio, ni más faltaba, muestran grandes resultados, pero queremos mejores resultados cada vez más. En la lucha contra las drogas, el jefe de Estado aseguró que fueron erradicadas 100.000 hectáreas de coca. Quiero también destacar que en el año 2019 logramos incautaciones de clorhidrato de cocaína cercanas a las 434.7 toneladas, cifra histórica en el país. El presidente Duque también dijo que fueron buenos los resultados en la lucha contra el terrorismo, pues el año pasado se redujeron los atentados contra el oleoducto y no hubo ataques en contra de las torres de energía. La rama judicial no tiene dinero para pagar las condenas contra el Estado por errores de los jueces. Así lo advirtió el director ejecutivo de la rama judicial, Mauricio Cuesta. Según la rama, no se ha podido cumplir con los pagos al Fondo de Pensiones del Congreso porque los recursos no alcanzan. Tenemos hoy alrededor de 2.000 sentencias radicadas que cuestan alrededor de 420.000 millones de pesos. Y venimos en un atraso de más o menos 3 años. Hoy tenemos las sentencias pagadas a octubre de 2016. Señaló que si se embargan las cuentas de la rama no podrán hacer nada. Grave, porque si llegan a embargar las cuentas, pues puede paralizarse el pago, por ejemplo, de la nómina. Una vez paguen, perseguirán los bienes de los jueces que cometieron las irregularidades. No importa que sea un magistrado, que haya sido juez, que haya sido, no importa. Según Fonprecon, la rama judicial debe más de 7.000 millones de pesos en condenas contra el Estado.
La plataforma Uber anunció la intención de demandar a Colombia por la decisión de la Superintendencia de Industria, que ordenó suspender su servicio en Colombia. La demanda sería presentada por violación a lo que consagra el TLC firmado con Estados Unidos. Acuerdan que las inversiones de un país en el otro deben ser tratadas correctamente, sin expropiación, con un trato justo y equitativo. El Estado tendrá 6 meses para tratar de conciliar con Uber antes de que se presente formalmente la demanda. Tiene una norma fundamental y es que el inversionista que quiere ser protegido sobre todo y ante todo tiene que cumplir estrictamente las normas del país donde está haciendo la inversión. La Superintendencia de Transporte aseguró que van a seguir tomando medidas en contra de servicios ilegales. Continuará verificando y supervisando que el servicio público de transporte continúe siendo prestado por empresas legales y que generen no solo la legalidad, sino la seguridad de los usuarios. El anuncio de la demanda de Uber no interrumpe ni suspende ningún proceso que se adelante contra la empresa en Colombia. Y la policía ordenó a Rappi exigir la cédula de ciudadanía a los jóvenes que utilicen esa plataforma digital para comprar bebidas alcohólicas. Atendiendo un requerimiento de la organización Red Papás, la policía le notificó a Rappi que sus domiciliarios y rapitenderos deben exigirle la cédula a los jóvenes que utilizan esa plataforma digital antes de hacer entrega de cualquier producto que contenga licor. Que están vendiendo bebidas alcohólicas a menores de 18 años y la acción de la policía es simplemente firmar un compromiso. ¿Qué pasa con lo que dice el Código de Policía? Aunque es prohibido, el 14% de hombres y el 8% de mujeres en edad escolar entre 5 y 18 años admite haber adquirido alcohol en el último mes, según reveló la más reciente encuesta de salud escolar divulgada por el Ministerio de Salud. No están siendo capaces de cumplir la ley, por un lado las aplicaciones, ni el Estado está siendo capaz de hacer que cumplan la ley. En un comunicado, Rappi manifestó que sus rapitenderos, desde que comienzan a usar la plataforma, son informados de que las solicitudes de licor se entregan únicamente a mayores de edad y anunció que fortalecerá sus controles. El próximo 21 de enero se realizaría la primera movilización del año. Organizaciones sociales se reunirán mañana para trazar la hoja de ruta de las nuevas manifestaciones. La reunión de por lo menos 20 organizaciones sociales se cumplirá mañana. En la misma se ratificaría la fecha del 21 de enero para la realización de la primera movilización nacional de 2020. Para las organizaciones sociales, los decretos del gobierno que buscan retomar las fumigaciones con glifosato, los pilotos para el fracking y el incremento de los asesinatos de líderes aumenta el inconformismo. Los decretos de fin de año sobre glifosato y fracking es apagar un incendio con gasolina, ¿no? Es demostrarle a la ciudadanía que este gobierno no se conecta con lo que la gente está exigiendo en las calles. Lo que vemos es que nada de lo que se ha hecho ha logrado sensibilizar a este gobierno. Desde el Congreso también acompañarán las marchas y buscarán que nuevas organizaciones se sumen al paro. Como lo hemos visto nosotros, no es un diálogo sincero. Es una conversación de sordos y aquí los cambios que está pidiendo la ciudadanía son reales sobre el modelo de salud, sobre el modelo educativo. Las manifestaciones incluirán cacerolazos en las principales capitales del país. La Iglesia Católica en España propuso extender la duración de los cursos prematrimoniales de 20 horas a 2 años. En Colombia, los sacerdotes están de acuerdo con la petición para que las parejas tengan más madurez y conocimiento mutuo. La propuesta de la Iglesia Ibérica fue ampliamente divulgada por los medios españoles. Los obispos proponen un curso prematrimonial de 2 a 3 años frente a las 20 horas actuales. En Colombia, esa propuesta fue bien acogida. Tienen toda la razón. Tienen toda la razón porque uno no se prepara para un matrimonio en 20 horas. Uno se prepara para el matrimonio toda la vida. Dicen los sacerdotes colombianos, expertos en casatorios, que el curso prematrimonial debe dejar de ser obligatorio. Hay que superar ese obligatorio y hay que ampliarse mucho más, que es la propuesta en España, para que cuando se llegue al momento decisivo de la celebración del sacramento, esté la madurez perfecta en todos los ámbitos. La propuesta de la Iglesia española y acogida por la colombiana es para que los matrimonios no se separen tanto, porque hoy se casan, pero a los 4 o 5 años se separan, según los datos de los obispos españoles. La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, anunció la importación de gas a partir del año 2024.
El anuncio fue hecho por la titular de la cartera al señalar que la producción de gas en Colombia no será suficiente para cubrir el crecimiento de la demanda, lo que obliga a la importación desde 2024. La compra del combustible se efectuaría principalmente en Perú. La importación representará mayores costos que se trasladarían al consumidor final. Significa que el costo del gas en ese futuro sea más costoso y pues que tenemos que pagar por esa infraestructura. Se adjudicará la planta de regasificación en Buenaventura por $600 millones y se adelantarán adecuaciones en 6 proyectos existentes para redireccionar el transporte de gas. Ese gas es parte de lo que el privado hace, pero las fuentes principales, digamos, al estar en Buenaventura, sería Perú, probablemente. Se hace necesaria la implementación del fracking para aumentar las reservas de gas. Las reservas de gas pueden pasar de 9.8 años que tenemos hoy a entre 35 y 50 años si desarrollamos los yacimientos no convencionales. El aumento de la demanda de gas se da en todos los frentes. En generación de energía aumenta su participación desplazando el diésel y el carbono. Las empresas que quieran acogerse a un régimen de impuestos más sencillos, es decir, al régimen simple, tendrán plazo para hacerlo hasta el 31 de julio, según un documento conocido por Noticentro 1 CMI. Ya está lista la reglamentación del régimen simple. Yo voy a poder inscribirme en el régimen simple ya no hasta enero, sino hasta el 31 de julio. Este régimen disminuirá la carga de trámites a los empresarios. Con este se va a volver una sola declaración para cumplir con mis obligaciones formales. También se flexibiliza la retención en la fuente. Solo se le hará retención a los colombianos con ingresos superiores a los 5 millones de pesos. Menos trabajadores van a estar sometidos a retención en la fuente. También habrá beneficios por contribución voluntaria a fondos de pensiones obligatorias. Ese aporte se va a considerar un ingreso no constitutivo de renta. Además, se reglamenta la donación a universidades. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales impuso una multa de 5.509 millones de pesos a la hidroeléctrica Ituango. La sanción se da por haber iniciado las actividades relacionadas con la construcción del sistema auxiliar de desviación dentro del proyecto Construcción, Llenado y Operación del Proyecto Hidroeléctrico Pescadero Ituango, sin haber tramitado y obtenido previamente la modificación de la licencia ambiental. El presidente Iván Duque anunció que todas las entidades públicas tienen desde hoy la obligación de vincular a jóvenes entre 18 y 28 años de edad en por lo menos el 10% de su nómina. Ante un grupo de muchachos y muchachas reunidos en el patio de armas de la Casa de Nariño, el presidente Duque ordenó que los manuales de funciones de todas las agencias del Estado deben ser modificados a partir de la fecha para permitir el ingreso de jóvenes, técnicos, tecnólogos o profesionales que no acrediten experiencia. Es un voto de confianza en la juventud de nuestro país y es una manera donde el Estado quiere darle ejemplo al sector privado y donde queremos que esto llegue también a las alcaldías, a las gobernaciones, a todas las dependencias del orden descentralizado. De inmediato, el nuevo registrador nacional, Alexander Vega, anunció que por lo menos 400 cargos de su entidad van a ser destinados para jóvenes entre 18 y 28 años. El decreto llega de manera oportuna para la registraduría, se modificará el manual de funciones y tendremos registradores recién graduados en el país. Yo creo que alcanzaremos el 20% de la nómina. El presidente Duque pidió que respeten y aprovechen la experiencia de las personas de edad, pero que ellas puedan transmitir sus conocimientos a los jóvenes para la modernización de la administración pública. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,21% a 1.653 puntos. La acción de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 5,38% a 274 pesos. La acción de Promigas fue la que más cayó, con una pérdida de 2,91% a 8.000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Bancolombia, al movilizar más de 32.000 millones de pesos. El dólar reportó una ligera baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.253 pesos con 89 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio en 3.230 pesos y la venden en 3.280 pesos. Un euro cuesta 3.617 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 17 centavos. El azúcar se transó en 13,66 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $59 con 59 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en 65
$45.34. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.345 pesos. Continúa el misterio sobre el accidente aéreo ocurrido en Teherán en el que murieron 176 personas. Líderes mundiales reaccionaron y afirman que Irán derribó la aeronave. El primer ministro canadiense Justin Trudeau afirmó que fuentes de inteligencia sugieren que el Boeing 737 que se accidentó ayer fue derribado por un misil iraní. The evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile. This may well have been unintentional. Mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se limitó a decir que alguien pudo haber cometido un error. I have my suspicions. It was very, I don't want to say that because other people have those suspicions also. It's a tragic thing when I see that. It's a tragic thing. But somebody could have made a mistake on the other side. Por su parte, el primer ministro británico Boris Johnson asegura tener evidencias de que Irán es el culpable y pidió una investigación detallada del siniestro. Estas afirmaciones se dan luego de la publicación de un informe preliminar de la aviación iraní, donde evidencian que el avión giró a la derecha para volver al aeropuerto por problemas técnicos y que ni el piloto ni la tripulación transmitieron ningún mensaje de radio sobre las inusuales circunstancias y que testigos, incluyendo la tripulación de otro vuelo que pasaba por la zona, dijeron ver el avión envuelto en llamas antes de estrellarse. El gobierno de Ucrania declaró duelo nacional luego de que 176 ciudadanos de 7 países murieran en el siniestro y no descarta que se trate de un atentado. El Congreso de los Estados Unidos aprobó una resolución para limitar y supervisar las acciones militares del presidente Donald Trump contra Irán. Esto tras la tensión desatada por la operación en la que Washington dio de baja al general Qasem Soleimani. La Cámara de Representantes estadounidense de mayoría demócrata dio luz verde a una resolución para limitar las acciones militares del presidente Donald Trump contra Irán. Esta medida, aprobada con 224 votos a favor y 194 en contra, considera que el mandatario estadounidense debe buscar la aprobación del Congreso antes de emprender nuevos ataques contra la nación islámica. Y aunque la resolución no es vinculante, tampoco pasará al Senado de mayoría republicana y no será firmada por Trump para convertirse en ley, la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, insistió en que sí tiene dientes, advirtiendo que es una declaración del Congreso de los Estados Unidos que no puede ser vetada. Esta votación se produjo un día después de que la administración Trump presentó al Congreso el informe de la operación con drones que mató al general iraní Qasem Soleimani, pero que fue duramente cuestionado porque fue a través de un documento confidencial. El Brexit fue aprobado por el Parlamento británico, que tras 3 años de incertidumbre por fin realizó la histórica votación de la ley de retiro del Reino Unido de la Unión Europea. Reino Unido logró lo que por 3 años pareció imposible. En la histórica votación final de la ley de acuerdo sobre el retiro del Reino Unido de la Unión Europea y con 330 votos a favor y 231 en contra, el Brexit por fin recibió la tan esperada luz verde del Parlamento británico, que ahora es controlado por la aplastante mayoría conservadora del primer ministro Boris Johnson. Casi pasó inadvertido que el pacto de divorcio, inicialmente negociado por la ex premier Theresa May y modificado por Johnson tras su llegada al poder en julio, fue varias veces rechazado, tuvo 3 aplazamientos de la fecha límite y le costó la cabeza a May. La decisión vuelve realidad la promesa de divorcio de Johnson antes del 31 de enero, aunque se abrirá un periodo de transición de 11 meses para que Londres y Bruselas negocien una nueva relación política y comercial. Los incendios forestales en Australia obligaron a una nueva evacuación en la isla Canguro, uno de los lugares más afectados por las llamas. La intensa lucha contra los incendios forestales en el suroeste de Australia continúa. Miles de bomberos trabajan incansablemente para apagar más de 200 focos activos que consumen millones de hectáreas de bosque. Incluso matafuegos de Estados Unidos llegaron al país oceánico para ayudar con la causa. Helicópteros riegan cientos de litros de agua para ahogar las llamas que han dejado sin vivienda a muchas personas en los estados de Nueva Gales del Sur, Victoria y Tasmania. Una segunda ciudad de la isla Canguro fue evacuada por el brote de nuevos incendios. Durante los más de 3 meses que llevan las conflagraciones, han sido pocas las veces que una lluvia ha aparecido para calmar el calor y apagar las llamas, hecho que muchos celebran. El desastre del incendio australiano es visto como un presagio para otros países de las futuras consecuencias del calentamiento global. El Papa Francisco pidió a los líderes latinoamericanos acabar con la polarización.
Durante el tradicional encuentro de principios de año con el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, el Papa Francisco afirmó que las polarizaciones en Latinoamérica impiden que se ponga los ojos sobre lo realmente importante. Le polarizzazioni sempre più forti non aiutano a risolvere i veri e urgenti problemi dei cittadini, soprattutto dei più poveri e Además, el sumo pontífice atribuyó la crisis en la región a la desigualdad y la corrupción. sono accomunati dalle profonde disuguaglianze, dalle ingiustizie e dalla corruzione endemica. El Papa pidió compromiso para acabar con la crisis en Venezuela. Una corte de apelaciones de Nueva Orleans anuló el fallo que bloqueaba los fondos del Departamento de Defensa para la construcción del muro en la frontera de Estados Unidos con México. Esta decisión le permite al presidente Donald Trump usar 3.600 millones de dólares asignados por el Congreso para gasto militar en la edificación de la barrera fronteriza. Nuestros secretos de hoy. 1. El presidente Iván Duque acaba de publicar un libro con elogioso prólogo del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Dice el escritor que el mandatario colombiano refleja su vocación humanista y global. El libro de Duque, titulado El humanismo importa, es una selección de columnas que escribió en el diario Portafolio entre los años 2009 y 2013. Los ingresos que se obtengan por esta publicación serán entregados a la Corporación Matamoros, que atiende a los miembros de la fuerza pública heridos en combate. Los temas centrales de las columnas que recoge el libro son las tendencias globales de la economía, la innovación y la cultura. La compilación comienza con una columna dedicada a Darío Echandía, a quien define como caudillo y gran orientador del Partido Liberal. 2. El gobierno dispuso un equipo de protección colectiva para el Cabildo Indígena Cancuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta ante las amenazas de grupos armados ilegales. Los indígenas denunciaron ante la Unidad Nacional de Protección, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo que en los últimos días varios integrantes de esa comunidad fueron intimidados por bandas dedicadas a la minería ilegal, práctica a la que el Cabildo se opone. Tras analizar las denuncias, la Unidad de Protección estableció que los indígenas están en una situación de riesgo, por lo que el director de la entidad, Pablo Elías González, emitió una resolución que ordena que se adopte el plan de protección. Además de los grupos dedicados a la minería ilegal, en la zona también hay presencia de grupos narcotraficantes. 3. La Secretaría de Movilidad prepara una norma para reglamentar los cambios en el pico y placa de Bogotá. La resolución establece el procedimiento y la fecha para el pago voluntario con el que los conductores quedarían exentos de la restricción. Recordamos que las tarifas fijadas son de 4 millones de pesos anuales o de 2 millones por semestre. La norma contemplaría un bono de solidaridad para que conductores de escasos recursos puedan acogerse al beneficio. El distrito estudia de qué manera y con cuánto podría ayudar a financiar ese bono para hacer menos inequitativa la medida. Además, se especificará cuáles son los vehículos blindados que quedarán cobijados por el pico y placa. Actualmente hay más de 18.000 exentos, pero solo 1.733 son vehículos de la Unidad Nacional de Protección, que son los únicos blindados exentos de pico y placa. Por ahora no se puede pagar para librarse del pico y placa porque no existe reglamentación. Se estudia. Primera ñapa. La Corte Suprema de Justicia dijo hoy que todos los colombianos, hasta en los lugares más apartados del país, tienen derecho a la justicia. En este caso hablaba específicamente del departamento del Amazonas, que según la Corte ha sido abandonado por el Estado, especialmente en el acceso a la justicia. Resulta que hace 6 años ocurrió una riña en un corregimiento de Puerto Nariño, Amazonas, que dejó varios heridos. Desde entonces se ha intentado juzgar a los responsables, pero ha sido imposible porque los involucrados en el caso no tienen cómo llegar hasta Puerto Nariño, pues sería un viaje peligroso de 8 días por río.
Ante semejante problema, la Fiscalía le pidió a la Corte Suprema cambiar el lugar del proceso para que el juicio se realice en el municipio de Taraira, en el Vaupés, que les queda más cerca a los implicados. La Corte accedió, no sin antes decir que todos estos problemas se dan porque las autoridades no hacen real presencia en esa región. Le pidió al Consejo Superior de la Judicatura que implemente en todo el territorio nacional las medidas que permitan realizar las audiencias de manera virtual para quienes no puedan desplazarse a otros lugares. Si el acceso a la justicia es precario en Bogotá, imagínense en el Amazonas. ¡Santo Dios! Y Miñapa, se propondrá la descentralización de los ministerios. El parlamentario César Lorduy sostiene que es inaudito que un tema de puertos tenga que tratarse en Bogotá, que no tiene ninguna salida al mar, o que los paeses tengan que viajar a Bogotá, donde no hay comunidades indígenas. Por eso anuncia que presentará un proyecto de ley para descentralizar los ministerios, que el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología tenga sede en Medellín y que el Ministerio del Deporte tenga sede en Cali. Los contradictores del representante Lorduy dicen que debería visitar Bolivia para que vea que no es indispensable tener mar para poseer armada y fuerza naval. Hasta mañana. Que descansen.